¿Qué tal? Buenas tardes. Como todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Con mucha información, ustedes saben, no siempre podemos dar toda la información. Renunció la vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti. Mañana, domingo, hay elecciones municipales en Uruguay. La capital está en disputa, por supuesto, con una ley de lemas que hace bastante complejo el tema del conteo. El lunes hay elecciones en Guyana. Y hubo elecciones el jueves en el Reino Unido. Así que en este programa vamos a empezar con lo que ya pasó. Al fin y al cabo tenemos los resultados y no podemos hablar de lo que va a pasar el domingo o el lunes. Sorpresivos, resultados sorpresivos. Para las encuestadoras. Para las encuestadoras. Para las encuestadoras. David Cameron dijo, para mí no son sorpresas. Que no pegan una últimamente, ¿no? Sí, es un tema. Otros temas que tenemos en este programa, también vamos a hablar de la situación en Grecia, las negociaciones. Este es otro fin de semana de reunión de ministros de finanzas de la eurozona para tratar el tema Grecia, una negociación complicada. En el medio de esta negociación, un reclamo del gobierno de Grecia por un resarcimiento que debería pagarle a Alemania por los daños provocados por el nazismo, inclusive con algún crédito no pagado por Alemania. Esto también tuvo gran repercusión, inclusive algunas respuestas que de alguna forma generaron algún tipo de expectativa en Grecia, ¿no? Una repercusión dentro del propio gobierno alemán, como reconociendo que este problema existe y no está cerrado. Y no, hay para largo. Y un tema lindísimo, una entrevistada que tenemos hoy es una periodista cubana, se llama Marta Rojas. Ustedes saben que el 26 de julio de 1953, 135 guerrilleros que estaban en contra de la dictadura de Fulgencio Batista tomaron por asalto el cuartel de la Moncada. Bueno, ella, muy jovencita en aquel momento, como periodista, cubrió ese hecho, así que la tenemos acá con nosotros. Marta Rojas. Ahora, habíamos dicho al principio, cuando comenzamos el programa, elecciones en el Reino Unido, y vos, Telma, decías sorpresivo. Es muy interesante cómo gran parte de los medios de comunicación titularon "Inesperado triunfo de David Cameron". O sea, cómo las encuestas te configuran el análisis, sí, terminan influyendo sobre los periodistas, sobre los comentaristas, sobre los estudiosos, el análisis de la realidad, porque prácticamente todos coincidían. Va a ser un final cabeza a cabeza, por lo tanto, inesperado el resultado. Que iba a tener que, como es un régimen parlamentario donde la cantidad de legisladores determina la posibilidad de elegir o no primer ministro, también se hablaba de alianzas. Bueno, claro, ¿con quién se iba a aliar David Cameron si ganaba? ¿Con quién se iba a aliar Ed Miliband si ganaba, el laborista? Bueno, no hubo ninguna necesidad de alianza porque realmente el triunfo de David Cameron fue muy sorpresivo y masivo, ¿no? Ahora, lo interesante de esto es cómo se configura el análisis, ¿no? Porque tu lectura de la realidad no es en base a lo que vos estás viendo. Yo recuerdo cuando estuve en Venezuela, que estuvimos juntos cuando Hugo Chávez ganó con 11 puntos de diferencias, y un día antes, gente del círculo chavista me decía, Pedro, acá no hay ninguna duda, ganamos por 10 puntos, porque nosotros trabajamos en la base. Ahora, ninguna encuestadora, o muy pocas, señalaban eso. Y gran parte de la opinión pública y de los especialistas hacían análisis en base a las encuestadoras. Exactamente. Ahora, es verdad que la diferencia entre los dos partidos no es grande en porcentaje. Recordemos que hay un sistema muy complejo en el Reino Unido que favorece a los grandes partidos. Los conservadores tuvieron el 36,9% de los votos, los laboristas el 30%. Pero vamos a ver, un 6% claro, nada solamente más 6%. de diferencia de votos. Pero en el Parlamento tienen mayoría absoluta. Vamos a las placas, así lo entendemos un poco mejor de lo que estamos hablando, porque tienen una diferencia de más de 100 escaños en el Parlamento. Ahí vemos los conservadores, laboristas y los nacionalistas escoceses, que no son la tercera fuerza, pero a nivel de porcentaje. Hicieron una elección espectacular. Pero sí a nivel de reparto. Fíjense, bancas anteriores, los conservadores 306, ahora 331, ganaron 25, pero el porcentaje 36%. Tienen mayoría absoluta, sobre 650. Los laboristas perdieron 26, o sea, no ganaron bancas, perdieron 26, con el 30% de los votos. Los nacionalistas escoceses tuvieron 50 bancas más, y lo que falta ahí, porque no está en la representación en el Parlamento, es el Partido Nacionalista, el famoso UKIP, que fíjense, tuvo el 12% de los votos, tercera fuerza del Reino Unido, cerca de 5 millones de votos, tienen un escaño nada más. Y los demócratas liberales,
uno de los grandes perdedores, que con el 7,9% de los votos tienen apenas 8 bancas. Claro, en relación con lo que vos decías. 49 de 57. Exactamente. Bueno, esto motivó la renuncia del líder de UKIP, del líder de Demócratas Liberales y del líder laborista. O sea, los tres renunciaron. Efectivamente, sí. Y bueno, y vencemos en los desafíos, ¿no? En lo que se viene, porque al mismo tiempo este cuadro que estamos viendo marca un Reino Unido bastante desunido. Este es el título que pusieron hoy en Página 12, por eso poco me río, pero es así, ¿no? Realmente una de las funciones que va a tener David Cameron va a ser tratar de que los separatistas escoceses realmente no peleen por esa separación y que haya que el Reino Unido siga manteniéndose efectivamente como lo que es. El otro punto que me parece que es muy importante está vinculado con el tema de la Unión Europea, porque una de las promesas que había hecho David Cameron, y lo volvió a hacer en el momento en que dio su discurso después del triunfo, es que en el 2017 va a haber un referéndum para ver si se quedan o no se quedan dentro de la Unión Europea. Digamos que los empresarios y la mayor parte de los sectores de poder quieren quedarse dentro de la Unión Europea, pero los que llamamos euroescépticos, o sea, los que creen que no les conviene, son muchos y pelean fuerte por eso. Bueno, tercera fuerza, los de UKIP, no representados proporcionalmente en el Parlamento, pero tercera fuerza política. Ahora, fíjense ustedes, mientras esto es lo que comentabas en Escocia, es decir, el referéndum, si quieren seguir o no en la Unión Europea, el fenómeno, yo recordaba o repasaba palabras que nos dijo Marcelo Justo cuando estuvo acá hace 3 semanas atrás sobre también las previsiones sobre la elección. Y él decía, más que desde el análisis político, decía, más que sorprendente de la paridad de la que se hablaba entre laboristas y conservadores, dice, lo sorprendente es que los conservadores hayan llegado con esta fuerza hasta acá. Decía, después de la política que se han dado y las consecuencias sociales que tuvo esa política económica en el Reino Unido, que realmente hizo retroceder muchos indicadores a niveles que prácticamente no se conocían en el Reino Unido durante varias décadas. Te agregaría una sorpresa más, porque David Cameron dijo que iba a continuar con el ajuste. Totalmente. Y ganó por la cantidad que ganó. Lo cual hace evidente que, por lo menos desde esa lectura, tampoco había una oferta electoral de oposición que mostrara un cambio creíble hacia otro tipo de política. Pero esto lo que decís vos, Raúl, es lo que hemos analizado en nuestro programa en los últimos años respecto de la socialdemocracia europea. Tal cual. Cuando llegan al gobierno aplican casi todas las políticas neoliberales de los conservadores. El Partido Laborista, que supo tener una base obrera impresionante, más allá de la transformación productiva también el Reino Unido, que tuvo una fuerza, que tuvo ideólogos importantes. Un Partido Comunista Británico, que fue también muy importante, que prácticamente no existe, que nutrió de intelectuales que se estudian hasta el día de hoy en las universidades, un Thompson, un Hobsbawm. Bueno, eso pertenece al pasado, no existe más. Tal cual. El estado de bienestar, ¿no? Sí, claro. En el caso del laborismo, si uno va a ser estricto en el análisis, se observa cómo su pérdida de peso no se dio por el desmantelamiento industrial que se provocó en Reino Unido a partir del gobierno de Margaret Thatcher en los 80, sino que fue previo. Es decir, el Partido Laborista ya había renunciado al tema del pleno empleo como principal bandera ya antes de Margaret Thatcher. Ya entró en la competencia con la elección de Margaret Thatcher, planteando que ellos también adherían de alguna forma a las ideas neoliberales que empezaban a surgir en ese momento en el mundo. Y una salud pública en el Reino Unido que era modelo décadas atrás. Bueno, en parte, por lo menos lo que dijo durante la campaña David Cameron, si bien decía que iba a haber ajuste, que había que atacar el déficit fiscal, es decir, bien el discurso neoliberal puro, dio pauta de algún tipo de ayuda social, sobre todo el tema de la salud, porque es un tema delicado. Claro. Pero es llamativo, Pedro, que el día del triunfo, donde dijo los lineamientos principales, como el del referéndum o el tema de la
tratar de unir al Reino Unido más, es llamativo que no dijo nada del tema económico. Lo que sí tenemos es que se confirmaron los 4 principales ministros, que son el ministro de Defensa, el ministro Osborne, el ministro de Finanzas, el canciller y la ministra del Interior, Theresa May. Estos fueron los 4 que ya quedaron confirmados. No creo que vaya a haber un cambio de gabinete significativo. Sí, impresionante realmente esto, a mi juicio, lo que resaltó Raúl respecto de los conservadores y los laboristas, y también lo que vos decís, esto de que no mintió, ¿eh? Él fue a la campaña. No, es que la gente diciendo quiere que iba eso. Eso a mí lo que más me impacta es que la gente vota más ajuste, ¿no? Viendo, bueno, con el caso de Grecia que está tan cerca, o incluso el caso de España, Sí, digamos, sí. viendo cómo esta situación deja consecuencias sociales graves para los más débiles, ¿no? Para los sectores más débiles. Justamente hablando de Grecia, hoy tenemos un informe sobre Grecia, ¿verdad? Exactamente.